evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 23. San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 23. Nos está hablando de criterio para evaluar al profeta. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso le recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero todo árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. Y el tema segundo, sobre el cual nuestra homilía del día de hoy está tomada, está en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Palabra de Dios. ¿Saben que estos sermones nos van a venir, ¿cómo se dice? Como anillo al dedo. ¿Sabe una particularidad que estaba escuchando en las noticias? Y es que un pastor nuevo recibió una revelación de Dios. Una de estas iglesias pentecostales independientes recibió una revelación de Dios y abiertamente lo dijo. Bueno, en realidad fueron dos, pero uno fue más grosero que el otro. El uno declaró que en esta iglesia el diezmo ya no iba a ser el 10%, porque eso no alcanzaba para el mantenimiento de la iglesia, entonces iba a llegar al 50%. El otro pastor abiertamente dijo que Dios sí le había enseñado a él y le había mostrado que el diezmo ya no era lo que él quería, sino el 50%. La situación es que el diezmo no hace parte ni siquiera de la doctrina apostólica, pero así están esclavizando a la gente. Mientras tanto, las doctrinas malas cada vez siguen proliferando. Como dice Marcos 13, para los tiempos del fin vamos a tener muchas situaciones, y como el Evangelio de hoy nos dice, guardaos también de los falsos profetas. Van a estar proliferando, y si fuera posible, tratarán de engañar a los escogidos, a los elegidos de Dios. Por eso nosotros vamos a repasar nuestra doctrina y vamos a cimentar nuestra fe en Cristo y en este crucificado. Y estamos hablando de nuestro Redentor, y hoy vamos a hablar de nuestra redención, la que ganó nuestro Redentor. Recordemos el domingo pasado que Dios creó al hombre perfecto para estar en plena comunión con Él, para glorificarlo a Él, y el hombre tenía esa comunión plena, podía disfrutar de Dios, verlo a Él, pero el hombre tomó la decisión de pecar, y por su pecado cayeron de este estado tan hermoso que tenían, y perdieron. Recuerden que vimos que perdieron la comunión con Dios.
ahora Dios estaba separado de ellos, que están bajo la ira de Dios, todo el ser humano está bajo la ira de Dios, y maldición. No es el cuento de que Dios ama al pecador y odia al pecado, no, el pecador con su pecado está bajo la ira y maldición de Dios. Está expuesto a todas las miserias de esta vida. Nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, el estrés, la falta de dinero, o sea, la mala economía, matrimonios, familias fracasando, todas estas son las miserias de esta vida, resultado del pecado. Terminamos expuestos a la muerte misma, porque es antinatural. La muerte es contra natura, porque el hombre no fue creado para morir, pero ese fue el castigo del pecado, y a los sufrimientos del infierno para siempre. ¿Se acuerdan que vimos la pecaminosidad y el pecado? La pecaminosidad del pecado del hombre, podría decirlo así. Pero también estuvimos mirando que Dios no dejó perecer a la humanidad en su estado de pecado, en su estado de miseria, y envió un redentor. ¿Y quién es ese redentor de los creyentes? Estábamos hablando de Cristo. Cristo es el redentor de los que creen en Él, de los que Él llamó para creer. Ahora, estuvimos enfatizando sobre la encarnación de ese Cristo, porque se está volviendo a levantar ese gnosticismo que divide la materia del espíritu, que separa ambas cosas y no se mezclan. Y estábamos hablando de ese redentor que se hizo hombre, Dios hecho hombre, y en él habita la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, y tenía que ser así. Juan 1:14 nos dice que Él se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ahora, si ustedes recuerdan más o menos esto que vimos el domingo pasado, vamos a empezar hoy nuestro segundo sermón de nuestra redención. Por nuestra redención, por nuestra expiación, salvación, Cristo asumió ciertos oficios. ¿Y cuántos oficios asumió Cristo como redentor para darnos la salvación? Y es algo que nosotros tenemos que estar manejando perfectamente y conocer. Vamos a mirar qué oficios desempeñó Cristo como redentor para nuestra salvación. Yo estoy usando en gran parte el catecismo menor de Lutero, pero también algunos estudios personales frente a esto. ¿Cuántos oficios asumió Cristo como redentor para darnos la salvación? Asumió 3 oficios. Estamos hablando de Cristo como profeta, de Cristo como sacerdote y de Cristo como rey, tanto en su estado de humillación como exaltación. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia, que hizo este Cristo, este redentor para nuestra salvación. Entonces, sí, es lícito, es legal decir, cree en el Señor Jesucristo para que sea salvo. Otros dicen, bueno, acepte al Señor y usted tiene que hacer esto. No, Cristo fue quien te llamó a ti y realizó estos 3 oficios para salvarte. Vamos a mirar el oficio de Cristo como profeta en primer lugar. Como nuestro profeta, dice el catecismo, Cristo por medio de palabras y obras se manifestó a sí mismo y aún se manifiesta en la predicación del Evangelio como el Hijo y Redentor de los que creen en Él.
¿Y cómo realiza Cristo este oficio entonces? Vamos a desglosarlo. Cristo realiza este oficio de profeta, sí, revelando a su pueblo por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para su salvación. Y es por eso que el Señor se sirve, él mismo instituyó el sagrado oficio pastoral, el oficio de la predicación, para darse a conocer. Por eso es que los ministros del Evangelio son responsables de las almas de cada una de sus ovejas. O las guía al cielo o las guía al infierno. Pero cuando se está proclamando la predicación de ese Cristo, Él también está actuando a través de nosotros como profeta. Ahora, déjeme decirle algo. Cristo actuó también directamente como profeta cuando Él expuso a su Dios Padre y nos lo dio a conocer. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios, pero Cristo nos lo dio a conocer. Dios en su amor envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Y también el apóstol Pedro nos habla de este oficio de Cristo como profeta. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a través de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El Señor usó los santos profetas para hablar de Cristo, para hablar de Él, para revelarnos la salvación que Dios Padre preparó de antemano para usted, para los creyentes. Y sí, el mismo Dios encomendó a su Hijo y dijo allá en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cristo no vino a hablar de cuenta suya, vino a mostrarnos la voluntad del Padre, a revelarnos al Padre. Por eso cité a Juan 1:18 en primer lugar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí estamos viendo a Cristo como profeta. Y hay algo bien interesante. Él comisionó el oficio pastoral para que predicaran de Él. Y por allá en Lucas 10:16 simplemente dijo Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso es que como ministros del Evangelio debemos ser enteramente bien preparados para poder anunciar a Cristo crucificado. Y ahorita con ese poco de falsos profetas que día tras día pululan, se levantan, pues mire estos payasos ya diciendo que Dios les reveló que el diezmo no es el 10 sino el 50, dañan la fe, pervierten la fe, solo quieren llenar sus barrigas distendidas. Aquí está hablando Cristo como profeta. Y uno de los propósitos de Juan escribir el Evangelio fue ese, demostrarnos a Cristo como profeta. Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros hemos sido puestos solo para anunciar a Cristo y a este crucificado. Y en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y que lo envió en el día de Pentecostés, que celebramos hace unos 9 domingos atrás, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo anunció al Padre, nos lo dio a conocer y enseguida preparó a esos ministros y les dijo: vayan y prediquen esto que yo les he enseñado. No van a predicar su experiencia, no van a predicar su conocimiento, me van a predicar a mí, que vine a revelarles al Padre para su salvación. Entonces ahí estamos hablando de nuestra redención, el primer oficio que asumió Cristo como redentor para salvarnos. Si la predicación del Evangelio es diferente, si no se habló de Cristo crucificado, de su obra en la cruz, créanme que el sermón, por más lindo que sea, no pasa de ser una buena oratoria, sin esperanza de vida eterna. Pero hay otro oficio, un poco más importante, por decirlo así. No quiere decir que el del profeta sea menos, no, pero este oficio también es importante, el oficio de Cristo como sacerdote. Y por eso se le llama el sumo sacerdote, como lo dice la Reina Valera antigua, el sumo pontífice. Por eso es que nosotros no somos papistas, porque Cristo es nuestro sumo pontífice. Hablamos de Cristo como sacerdote. Como nuestro sacerdote, Cristo en nuestro lugar cumplió perfectamente con toda la ley. Se sacrificó a sí mismo y aún está intercediendo continuamente por los creyentes, por nosotros, ante el Padre Celestial. Tengo una cita aquí de Hebreos 7:26 que dice de Cristo como sacerdote: tal sumo sacerdote nos convenía. Tengo una pregunta, tengo que responder, no tanto a una pregunta, sino a un comentario nocivo. Días atrás me preguntaron qué hizo Jesús de la edad de 13 a los 30 años. Y alguien dijo que Jesús lo que hizo fue estar sembrando caos en otros países cercanos y dejando hijos regados por toda parte. Si este personaje sigue creyendo así, no le espera nada bueno, solo los sufrimientos del infierno para siempre. Porque Cristo como sacerdote cumplió perfectamente la ley por usted y por mí. Obedeció perfectamente por usted y por mí. Y es por eso que puede interceder por nosotros. ¿Sabe por qué? Si no hubiese sido así, no tendríamos esperanza de vida eterna. Y nunca pecó. Dice Hebreos 7:26-27, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo es nuestro sumo pontífice, nuestro sacerdote, y está mostrando aquí el oficio del sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio por los pecados de su pueblo, de su iglesia, para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Y al hacerlo, continúa intercediendo cada día por su iglesia, por su pueblo. Ustedes recuerdan por allá Juan 17, Señor, yo no te ruego por el mundo, sino por estos que me diste,
porque están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos, Señor. Tenemos la oración intercesora de Jesús en Juan 17. ¿Cómo satisfizo la justicia divina como sacerdote? Hebreos 9, 14 y 28 nos dicen: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nos reconcilió con Dios en su oficio de sacerdote, y Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vino a cargar con toda su miseria, con todos sus pecados, los pecados de su pueblo, los que creen en él, de los creyentes. Romanos 5:10 nos dice lo mismo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo, nuestro Cordero Pascual. Cristo, cuando el sacerdote del Antiguo Testamento sacrificaba ese cordero para expiación de pecados, estaba hablándonos de Cristo. Y ese fue Cristo sacerdote, expiando nuestros pecados, ganando el cielo para nosotros, y continúa intercediendo para nosotros. Ya no necesitamos otro sacrificio. Cristo es nuestro sacrificio vivo y nuestra intercesión. Y así lo dice Hebreos 7, 24 al 25. Dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso hablamos de Cristo es el único camino al Padre. Usted se acerca a Dios a través de Cristo y Él está intercediendo siempre por usted. Ese es mi Cristo. Ganó nuestra redención, pero no quiere decir que nos dejó solos. Sigue obrando en nosotros. Sigue intercediendo ante Dios por nosotros. La Biblia nos llama a que no pequemos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Pero ahí viene Jesús intercediendo, porque sabe que en nuestra naturaleza humana siempre vamos a ceder a la tentación de una u otra manera. Hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis, pero como van a pecar, abogado tenéis para con Dios a Jesucristo el justo. Eso no quiere decir que voy a ir a hacer lo que me dé la gana, pero sí se está mostrando Cristo como sacerdote intercediendo por nosotros y limpiándonos de nuestro pecado y dándonos ese ánimo para seguir adelante y no pecar más. Porque Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados, dice la primera carta de Pedro 2:24. Ahora, ¿cómo más sigue intercediendo este sacerdote por nosotros? Cristo en su oficio de sacerdote. Primera carta de Juan 2:1-2 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Ahí estamos viendo el segundo oficio de Cristo como redentor para darnos la salvación. El profeta que anunció a Dios el Padre que le envió, el sacerdote que se ofreció a sí mismo en sacrificio e intercede y sigue intercediendo por nosotros. Y miremos el oficio de Cristo como Rey. ¿En qué consiste el oficio de Rey? El Catecismo dice: como nuestro Rey Cristo reina poderosamente sobre todas las criaturas y gobierna y protege especialmente a su iglesia hasta llevarla finalmente a la gloria. Pero déjeme ampliar un poco más el concepto del Catecismo. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de Rey? ¿Lo realiza solamente con su iglesia? Sí, yo diría y digo que sí. Cristo realiza el oficio de Rey llamando a su iglesia del mundo para ser un pueblo para sí mismo. Por eso es que la iglesia no puede permearse de las cosas del mundo. Nos invitaron, no sé ni a qué fuimos, hombre, fue una cantata y fue una pasarela, ¿no?, de moda. Fue increíble. Pero la iglesia no puede mezclarse ni permearse con las cosas del mundo. Me sorprende es que en estos momentos se esté desplazando la música sacra para meter reggaetón, para adorar a Cristo con reggaetón, con champeta, yo no sé. Cristo realiza el oficio de Rey llamando a su iglesia del mundo para ser un pueblo para sí mismo. Hebreos 15, 14, 16 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Un pueblo para sí mismo. Y Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde que esa iglesia esté con los ojos puestos en Cristo, es el pueblo de Dios. Pero si la iglesia, si los creyentes fijan las cosas en este mundo y quieren traer las cosas del mundo a la iglesia para llenarse, créanme que dejarán de ser iglesia de Cristo y pasarán a ser sinagogas de Satanás. Y primera carta de Pedro 2, 9 al 10 nos dice: mas vosotros, hablando de la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, escuche bien, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito también, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables, a su luz admirable. No para llamar gente presentando un show o un espectáculo musical moderno, contemporáneo, sino para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termina el texto diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando Cristo como Rey, llamando a su iglesia del mundo para un pueblo santo para sí mismo, pueblo que Él mismo santificó. Los está gobernando. Por eso siempre decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y así lo dice Efesios 1:22.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos está gobernando y todo lo que es de él pasa a la iglesia, lo dio a la iglesia. Y Efesios 4, 11, 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él sigue gobernando la iglesia. Por eso puso apóstoles en el pasado y termina con pastores y maestros para edificar el cuerpo, para edificar la iglesia de Cristo. Por eso es que Dios no reconoce pastores que anuncien algo diferente al evangelio. La última lectura que hice con mi familia del Antiguo Testamento en nuestro devocional fue en Levíticos, y vimos el fuego extraño de Nadab y Abiú, como Dios los consumió por hacer algo que Dios no los había llamado a hacer. Y cada que uno de esta gente se autonombra pastor y predica en su propio nombre, está ofreciendo un fuego extraño a Dios, exponiéndose a la ira de Dios. Y terminamos aquí en Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Gobierna su iglesia? Sí. Él es nuestro juez, él es nuestro legislador, es nuestro rey y él mismo nos salvará. Ahí está parte del oficio de Cristo como rey, llamando a su iglesia para que sea un pueblo, gobernando a su iglesia, pero también defendiendo a su iglesia, porque muchos quieren acabar con la iglesia, pero él va a defender la iglesia. Por eso leía a las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego dice Isaías 32, 1 al 2: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra en el peñasco en tierra calurosa. La iglesia, él es el que se pone en primer lugar para justicia y reinará un rey, y la iglesia estará puesta en la tierra para llevar su evangelio, para dar tiempos de refrigerio, para mostrar que ese rey gobierna sobre la iglesia y gobierna sobre el mundo que él creó, y que a su tiempo todo recibirá una retribución, sometiendo, salvando, preservando y bendiciendo a los que él llamó, refrenando de todo pecado, venciendo y tomando venganza de todos los enemigos de él. Así es Cristo como rey con la iglesia. El Salmo 110, 2 y 3 dice: Jehová enviará de Sión la vara de tu poder y domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tu rocío de tu juventud. Y este fue al Cristo al que Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo como rey, si guía, protege, salva a su iglesia. La llama a que vaya a anunciar, porque hay otros que van a creer, hay otros que el Señor ha llamado para que sean salvos. Lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero les estoy mostrando cómo Cristo, para nuestra salvación,
asumió estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Déjeme, se los resumo. Como profeta, reveló, nos mostró a Dios Padre y nos comisionó para que nosotros predicáramos la gran misericordia de Dios en Cristo. Punto. Y lo sigue haciendo a través de la predicación. Como sacerdote, se ofreció a sí mismo el sacrificio vivo, un solo sacrificio, cargando todos nuestros pecados, llevando todas nuestras miserias y despojándonos de la muerte, el dominio del diablo, e intercediendo por nosotros día tras día ante Dios Padre, nuestro gran intercesor. Por eso, cuando Roma presenta a otros intercesores, cuando canoniza otras personas, como hizo con este último en Venezuela, o con un joven en Italia porque ha hecho supuestamente milagros, le están quitando la obra a Cristo. Están minimizando a Cristo y están diciendo que un humano puede ser igual a Cristo sin pecado, que intercede por nosotros. Porque el único sacerdote intercesor de los redimidos es Cristo. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el oficio de Cristo como sacerdote. Y como rey, Él domina sobre la iglesia, nos separó del mundo y nos hizo santos, puros, perfectos, sin mancha y sin arruga, como iglesia. Real sacerdocio como iglesia, para que anunciemos las virtudes de Él, el que nos llamó a tiniebla a luz, para que cumplamos con ese oficio de profeta de anunciar a Cristo. Y como rey, sí gobierna sobre la iglesia. Y a través de la historia han querido acabar la iglesia, pero la iglesia permanece firme. Y aunque muchos se han podrido, dentro de esas iglesias solo hay un remanente que anuncia a Cristo. Un pequeño grupo todavía anuncia a Cristo crucificado en verdad. Y Él los defiende, los preserva para que la predicación pura del Evangelio siga avanzando. Esos son los tres oficios del Cristo. Y termino con Efesios 1:20 y 21 que dice, hablando de Cristo como Rey, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo será anunciado hasta que Él venga por segunda vez y le veamos como ese Rey potente de gloria que levanta a su iglesia. Amén. Vamos a mirar más adelante los estados de Cristo para nuestra redención y cómo somos hechos partícipes de la redención lograda por Cristo.